Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, si el tema de la Caja del Seguro Social impacta a todo un país, estoy segura que el tema de la movilidad urbana vial también lo es. ¿Cuáles son los retos que tiene Panamá en este sentido? Hoy vamos a conversar con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Jorge Luis Ábrego. Él va a hablar alto y claro de este tema aquí, en Cara a Cara. Director, qué bueno que esté con nosotros en Cara a Cara. Yo creo que es la primera entrevista en esta nueva administración gubernamental. Mire, aquí yo creo que en el tema de movilidad vial hay grandes retos. Y ya tenemos entendido que las infraestructuras seguras son las que hacen esa diferencia entre la vida y la muerte entre conductores y peatones. Yo sé que a nosotros todavía nos falta bastante sobre eso. Y también que cuando las ciudades crecen, crecen también junto con ellas las infraestructuras. Sin embargo, aquí hay una palabra clave y es el tema de la planificación. Y yo voy a comenzar un poco con el tema de actualidad porque vamos a ir hablando mucho sobre la movilidad vial urbana. Hablemos de la inauguración de la Roberto F. Chiari. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y entiendo que hay un recorrido que usted hizo solamente esta semana donde se van a tomar algunas decisiones que de alguna manera van a ayudar al conductor a que tenga una mejor experiencia en esta vía. Bienvenido, director Ábrego. Qué bueno que esté con nosotros. Hablemos sobre este primer aspecto. Muchas gracias, Dorca, por la entrevista y por esta maravillosa oportunidad que tengo para dirigirme a todos los ciudadanos sobre este importante tema y de esta importante infraestructura que acabamos recientemente de inaugurar. En realidad, esta infraestructura está concebida bajo un concepto integral, es decir, esta mejora en la vialidad hacia Panamá Oeste y el resto del país está condicionada a otro elemento importantísimo, que es el cuarto puente. El cuarto puente es el componente fundamental que va a complementar esta vía. Por eso es que en este momento hemos atravesado, al momento de la inauguración, de algunos inconvenientes. Una mala experiencia, por decirlo de alguna manera, director. Podríamos decir una experiencia necesaria, diríamos, en este sentido. ¿Por qué? Porque primero estamos haciendo uso de un gran recurso del Estado. Segundo, que va a satisfacer una tremenda necesidad de movilidad hacia el interior, sobre todo Panamá Oeste. Y tercero, que nos va a facilitar la vida a todos los que viven de aquel lado de Panamá Oeste. O sea, va a agilizar posiblemente la experiencia o va a agilizar el transitar desde esa área hacia la ciudad o de la ciudad hacia el interior. Ahora, claro, cuando hablamos de 8 carriles y vamos a ir desmenuzando el tema, hablemos primero la vía del puente Perurena, allí cuando van entrando, algunos para Howard y otros cuando van para el puente Centenario. Aquí hubo un tema de señalización que tal vez hubiese sido un poco fácil corregir y creo que todavía hay que ir haciendo algunas modificaciones. Más adelante vamos a ver lo que está pasando en Howard, pero hablemos un poco de esto. En ese recorrido, ¿usted piensa hacer algunas modificaciones? ¿Qué vio que todavía no le convence? Porque yo que vivo en el oeste he visto muchos vehículos todavía al sol de hoy detenerse y decir, tomo para la izquierda, tomo para la derecha. ¿Qué cosas se pueden hacer aquí o qué cambios todavía para mejorar un poco más la experiencia en esa vía? Bueno, hace unos días atrás, precisamente después que vino el gran asueto de Fiestas Patrias, inmediatamente nos reunimos con las partes involucradas. La empresa Lomacobá, que es la que construye el proyecto, el MOB, la ATT y la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía. Allí nos reunimos y nos fuimos precisamente en grupo al sitio para determinar las falencias que habíamos encontrado antes, o sea, antes de las Fiestas Patrias. Y una de ellas precisamente fue la mala señalización. Es decir, una señalización deficiente en el sentido de que, para ponerte un ejemplo, cuando vienes de la autopista Panamá-Chorrera hacia Burunga, que le llaman, que es donde está el intercambiador allí complejo, las señales se aparecían casi inmediatamente al momento de entrar a una u otra vía. Y entonces ahí hay una situación, estamos acostumbrados a conducir hacia el puente Centenario y estamos acostumbrados a conducir hacia el puente de las Américas. En el imaginario del panameño existen esos dos puntos de referencia cuando uno va a entrar a la ciudad. Nadie está pensando en Paraíso
o nadie está pensando en Howard. Entonces, ahí empezó la confusión. En ese sentido, nosotros automáticamente le advertimos a la promotora que tenía que hacer las correcciones y ya las hizo. Pero a la promotora, disculpe, y ahora que usted está entrando en detalle, ¿quién le dijo que lo hiciera de esa manera? Porque de que fue deficiente, director. Bueno, allí tengo que admitir también que las aprobaciones previas a la señalización las hace la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y tenemos que entender que hace como muchos años, 5 o 6 años, cuando ese proyecto se inició, probablemente allí ellos presentaron ante la ATT la solicitud de aprobación de esa señalización. Claro, lo hizo la ATT, pero con las autoridades del pasado gobierno. Del pasado gobierno. ¿Y usted no revisó eso, director, a la hora de la inauguración? No sé, vamos a darle una revisión a esta señalización para ver si es la correcta. Claro, claro. Si te lo digo ahora, tal vez no van a creerlo, pero al momento de nosotros iniciar, que nos avisó el MOP y la promotora, que iban a abrir y estaban apurados en abrir porque había un interés de inaugurarla. Entonces nosotros, cuando hicimos el recorrido, le hicimos la aclaración de que había un problema serio de señalización. Sin embargo, como estaban tan apremiados en hacer precisamente esa inauguración, pues en un momento determinado prácticamente desoyeron esas recomendaciones. ¿Quién estaba apurado a la inauguración? ¿La promotora? La promotora por entregar y el MOP por recibir. Y por supuesto que también entendiendo de que venía un momento importante que las personas se trasladan hacia el interior, que es las fiestas patrias, este puente que pasó, que por primera vez sucede algo inédito. Primera vez que tenemos una vía de esa naturaleza y primera vez que en muchos años que tenemos un puente que viene, que el lunes era el feriado, o sea que era un puente largo desde el viernes hasta el martes. Entonces todos esos elementos los tomaron en consideración para proceder a la inauguración. Pero usted lo advirtió, director. Yo creo que sí, eso es importante destacarlo. Nosotros estuvimos a la promotora, allí. Al Ministerio de Obras Públicas, no le hicieron caso y ahí fue donde ocurrió el caos. Entonces, cuando ocurre el caos, precisamente, ¿a dónde salta la liebre? ATT, autoridades, ATT, Policía Nacional. Se les cayó la teja. Los cayó la teja. Lo que pudimos hacer en ese momento fue tratar de hacer, y hicimos también una mesa de trabajo, diríamos de pánico, la mesa de pánico, que decimos así. Una mesa de pánico para resolver el problema. Director, permítame, voy a ir a la primera pausa porque yo creo que esto es importante. Entiendo que si no lo han hecho, lo van a hacer allí, no hemos salido del Perurena todavía, van a habilitar el hombro para que también haya una mayor fluidez. Vamos a hablar de eso, porque si acá hay un dolor de cabeza, o lo había porque creo que el conductor ya ha ido corrigiendo un poco esto, allá en Howard, vamos a ver qué es lo que se va a hacer porque allá hay otro tanto de lo que está pasando. Voy al cambio, director, será muy breve. Aquí tenemos que hablar sobre esos desafíos de movilidad vial urbana, vamos a hablar también de los proyectos a nivel de tecnología, qué está pasando con el transporte selectivo, tema de prestatarias a concesionarias. Hay mucho que hablar, ojalá nos alcance el tiempo, director. Vamos a la pausa, será muy breve y retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Director, nos quedamos en que en el puente Perurena se iba a habilitar ese cuarto carril. Este ya está funcionando, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, un cuarto carril no, el hombro, para que se convirtiera en otro carril y pudiera agilizar de alguna manera el tráfico. Definitivamente, ahí escuchamos, ahí cuando fuimos a hacer la inspección hace 2 días, pudimos determinar que existía un hombro que era para la bajada del puente Perurena para entrar a la vía. Y entonces ahí logramos habilitar un espacio para establecer un tercer carril que conecta precisamente con Burunga, con la intercambiadora de Burunga. Y eso nos va a facilitar porque allí terminaba la autopista que venía en 3 vías y entraba inmediatamente el embudo a 2 vías para luego seguir allá al intercambiador. Entonces ahí es donde se formaba
definitivamente la confusión. Claro, vamos a ir un poco al otro extremo. A ver, acá de alguna manera se le ha podido encontrar una solución al problema. En Howard pasa algo, ahí son como 6 carriles y cuando usted llega un poquito más allá de Panamá Pacífico, 2 carriles para ir al Puente de las Américas. Decía el urbanista, el director Ábrego Álvaro Uribe, él decía, las ampliaciones al final del camino terminan no siendo muy buenas, porque usted acá le alegra el corazón a los conductores, pero cuando llega a la realidad vuelve a lo mismo y cuando nosotros vemos a través de imágenes lo que pasa en Howard, es un gran dolor de cabeza. ¿Cómo solucionar ese problema? Porque vemos que entrando a la ciudad hay un tranque descomunal, sin embargo, cuando vemos las otras vías, los otros carriles, están obviamente descongestionados porque muy pocas personas en horas pico, sobre todo en la mañana, van hacia el interior del país. ¿Qué solución se le puede dar a ese punto? Hicimos las adecuaciones con la seguridad y la señalización adecuada para que cuando viene la inversión de carriles desde Panamá Oeste hacia la ciudad, en la mañana, en la madrugada, se pueda conectar con el Puente de las Américas los 3 carriles, o sea, para poder construir, eso le va a dar fluidez en virtud de que ahí también se formaba un embudo. Director, yo voy a ir con este tema. Vienen mega obras. ¿Cómo se va a garantizar de que no hayan más accidentes, de que los vehículos no tengan mayores desperfectos cuando, si el tema de señalización es tan importante, ahí mismo está el tema del cuarto puente, o otras obras importantes, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo planea hacerlo la autoridad del tránsito? Bueno, la autoridad del tránsito a través de la dirección de planificación, la dirección de señalización, diríamos así, tiene un equipo de profesionales que se dedican a estudiar estos fenómenos. Entonces, al momento de que los megaproyectos llegan allí, por supuesto que entonces son analizados y vienen las recomendaciones y también las objeciones que los mismos promotores presentan al momento de su aprobación. Es cierto que la certeza que existe hoy día en cuanto a la siniestralidad es que el 90 o el 80%, perdón, de acuerdo a los jueces de tránsito, de los accidentes obedecen primero a la, y me permite, sí, a la inobservancia del reglamento de tránsito, a las reglas de tránsito. Y en un segundo aspecto está las vías, las condiciones de las vías. Y en el tercer aspecto está el peatón. O sea, son los 3 elementos que confluyen en cuanto a las condiciones de siniestralidad. Entonces nosotros estamos estudiando precisamente esos aspectos. Por ejemplo, no se está construyendo con las aceras correspondientes. Eso quiere decir que el peatón, que es parte importante que utiliza las vías públicas, está siendo, se está dejando por fuera en estas planificaciones. Y en ese sentido estamos siendo exigentes de que exista a los márgenes de las vías precisamente suficiente acera, de modo que puedan transitar los peatones con seguridad. Claro, yo creo que estos aspectos son importantes. Mire, voy a ir a la pausa, director, pero voy a hablarle de 4 documentos importantes que han pasado desde el 2016 en Panamá, hablando de planificación específicamente. Aquí el mundo habla de ciudades inteligentes y yo no sé si Panamá tiene esto allí muy enfocado para ver cuáles son esas transformaciones importantes. Por ejemplo, en el 2016 estuvo el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenido, mejor conocido, o sostenible, mejor conocido como PIMUS. En el 2018 estuvo el Plan Maestro del Metro. También estuvo el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, estuvo el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Panamá, eso fue en el 2019, y específicamente el CAF hizo un estudio importante hablando sobre cuáles eran los retos que había específicamente a nivel de movilidad urbana.
vamos a hablar un poquito más adelante sobre estos temas. ¿Cuáles son esos retos y cómo lo está enfocando la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para poder brindar esa seguridad de la que tanto necesitamos los ciudadanos, necesitamos los panameños? A veces estamos pensando en certificados de operación, a veces estamos pensando en el tema de la placa, la boleta, pero creo que debemos de ver esto con luces largas porque sí se requiere. Vamos al cambio, será muy breve y vamos a ver estos aspectos que son importantes en materia de movilidad urbana vial. Vamos a la pausa. Amigos, estamos de vuelta en Cara a Cara, hablando un poco sobre la movilidad urbana vial y todo lo que esto conlleva. Oiga, tiene que ver con aspectos económicos, sociales, también ambientales, hay muchos retos. Y mencionábamos 4 estudios que se han hecho, sin embargo, muchos de ellos se han dejado de lado, muy poco se les ha dado continuidad a través de todos los gobiernos. De hecho, mire esto, director, leyendo un poco sobre el tema, encontré que en el 2019... y de acuerdo al PIMUS, que era uno de estos programas, se planteaba el cambio de institucionalidad, es decir, pasar a la ATT a una autoridad metropolitana de movilidad. Todos estos temas incluso se llegaron a conversar. Y mire los desafíos puntuales que hay en materia del Plan Integral de Movilidad Urbana. Inequidad en el acceso al transporte, precarias condiciones de seguridad vial, deficiencia en espacios públicos, no hay paradas, inadecuada infraestructura y limitada conectividad de la red vial. Si solamente nosotros estamos mencionando estos 5 retos, como así este estudio, la CAF, imagínense de lo que estamos hablando, de todo esto que recoge el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y hacia dónde vamos nosotros en estos 5 años de administración, director. Bueno, para mí es importantísimo este tema. Primero porque cuando he estado fuera del país representando a la institución, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que yo precisamente vengo de la Dirección de Movilidad Urbana también, me correspondía escuchar que en todos los foros existían secretarios nacionales de movilidad urbana, como una secretaría autónoma. No estaba adscrita a ninguna otra dependencia, tenía cierta autonomía. Y realmente nosotros en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sí tenemos la Dirección Nacional de Movilidad Urbana que precisamente trabaja o ha trabajado en la modernización o en el logro de una ciudad más amigable, una ciudad más moderna, una ciudad inteligente. Y en ese sentido, créame que tenemos ahora mismo capacitado, por ejemplo, personal para trabajar en esos temas. El PIMUS, casualmente, que es un plan que se originó exclusivamente para el distrito de Panamá. Sí. O sea, eso fue una iniciativa que lo elaboró creo que el municipio de Panamá. En ese sentido, hemos estado un poco desubicados entre la competencia que tiene la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre a través de la Dirección de Movilidad Urbana y la Alcaldía de Panamá, que tiene también una sección de movilidad urbana que en realidad, pues, no sé en este momento si está siendo atendida o no, pero nosotros sí estamos haciéndolo. Por ejemplo, nosotros tenemos injerencia sobre todo en la integración del sistema multimodal de transporte masivo, que es el tren, el metro, el transporte colectivo, que es el metrobús, el transporte selectivo, que son los taxis, y las aceras, que son precisamente las que el peatón pues, utiliza para moverse por medio de locomoción. Eso significa que la Autoridad del Tránsito debe tener data de cuántos se trasladan en la mañana, cuál es el sistema de transporte que utilizan, por ejemplo, de manera sostenible, cuántos son los accidentes, cuáles son los incidentes, la cantidad de ciudadanos que tienen vehículos. Esta data dura, director, ayudaría mucho en todo lo que tiene que ver con las decisiones en torno a este tema. Sí, por supuesto. Mira, nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, ya hemos trabajado en 2 intercambiadores. Por ejemplo, tenemos ahora mismo un intercambiador que vamos próximo a inaugurar, que es el de Villa Zaita, en donde precisamente es el primero que va puntero, como podríamos decir, en cuanto a modernidad. En ese intercambiador, ahí vamos a tener
entradas de transporte selectivo, entrada de transporte colectivo, o sea, las rutas alimentadoras al metro, y vamos a tener estacionamiento para aquellas personas que desean utilizar el metro y no transportarse en la ciudad. La idea de la Dirección de Movilidad Urbana en un momento determinado es desincentivar a la persona que no utilice el vehículo, sino que utilice los medios de transporte. A pie, bicicleta, el metrobús y cualquier otro medio de movilización, para así poder dejar que las vías, despejar un poco las vías, porque tenemos, y eso sí tengo que decir, una situación extrema. Ahora mismo el parque vehicular de la ciudad, o sea, del país, está arriba del 1,5 millones de vehículos. Y está creciendo a una rata del 5% anual. Eso hay que detenerlo. ¿Por qué? Porque al haber más automóviles, las calles se saturan y no se puede circular. Nos vamos a convertir en un México. Y le pongo un ejemplo, y siempre se lo he dicho. La gente dice que las vías de comunicación o el transporte público de pasajeros no ha mejorado. Es totalmente falso. Si no hubiese sido por el metro aquí en Panamá, hoy estuviéramos en una guerra civil en Panamá. ¿Por qué? No pudiéramos transitar. Sí, de hecho, de todos los planes, el metro es el que más se le ha dado continuidad, ¿no? Ahora tenemos el metro cable, que va también a contribuir en ese sistema a utilizar más ese vehículo, esa forma de moverse más moderna, sin que utilicemos vehículos. Y con la implementación de la tercera línea, que viene desde allá de Panamá Oeste hacia la ciudad, estaremos estaremos concluyendo prácticamente con un ciclo de movilidad en donde las personas van a sentir la comodidad, van a sentir el ahorro en el tiempo, van a sentir todo lo que es una ciudad moderna le puede permitir al ciudadano. Bueno, muchísimas gracias, director, por habernos acompañado. Cuando hablamos de movilidad vial, tiene que ver con el desarrollo de un país. Es mucho más allá de transportar carros, no, se trata de transportar personas, de hacerlo en el menor tiempo posible y que cuando el ciudadano salga de su casa diga, me tomo 5 minutos y no voy a tener un gran dolor de cabeza. Yo creo que hay muchos retos, muchos desafíos en este sentido y Panamá aspira a poder convertirse en estas ciudades inteligentes donde todo es más fácil para el ciudadano, porque ese es el sujeto y objeto de todo este proyecto que tiene que ver con movilidad urbana vial. Muchísimas gracias al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.